importante para que el refuerzo trabaje bien, que esté anclado. Esto es muy importante, anclar el fierro. Y ese aspecto muchas veces se pasa por alto, y a nivel constructivo también. Tanto a nivel de diseño como a nivel constructivo se pasa por alto, y eso genera problemas cuando venga un terremoto, que ha ocurrido en sismos pasados en el mundo, en todo el mundo. Y bueno, según dicen, ya va a venir el próximo terremoto, ¿no? No sé si han escuchado las noticias. Cada vez el IGP lanza esas alertas. Lo cierto es que hace 20 años se están lanzando las alertas de que está hablando del terremoto, pero cada vez le creemos más, ¿no? Porque cada vez estamos más cerca, o más lejos, si se quiere, de esos 50 años de frío de retorno que ya han pasado. La buena noticia, entre comillas, no sé si buena o mala, pero la buena noticia para nosotros quizás es que se está estimando que ese terremoto sucederá en las costas de Lima, ¿no? De Lima, Ica, por ahí, como que Arequipa medio que se está salvando, pero no sabemos finalmente. Ya, listo. Entonces ahora vamos a ver cómo es que se debe anclar una varilla. ¿Okay? ¿Qué requisitos se deben cumplir? No será lo mismo poner una varilla en el concreto, como que yo agarrar este plumón solo con mis dos dedos. Si esta varilla resiste 4200 y la estiro, la tenso, pero está mal anclada, ¿qué va a pasar antes de que se estire la varilla? Se va a salir. Listo. Lo mismo ocurre en el concreto. Si la varilla no está correctamente anclada, no esperes que su resistencia FY 4200 se vaya a dar en la realidad. Antes de eso, va a haber un deslizamiento entre la varilla y el concreto. Y eso generará una resistencia muchísimo menor a lo que pensás. Muy diferente a agarrar así con los deditos, será agarrar toda la varilla. No que el concreto envuelva a toda la varilla de acero, de tal manera que cuando tú quieras estirar, esto no resbale. Y finalmente el acero llegue a traccionarse, que es lo que nosotros queremos. Bueno, para poder verificar el adecuado anclaje de una varilla de acero, existen ensayos. El ensayo más conocido es el ensayo de pull-out, que consiste en agarrar un dado de concreto, colocarle una varilla y someterla a tracción. Y si es que la varilla se sale del concreto, es porque estuvo mal anclada. Pero si resulta que se genera este cono de falla y sale varilla con un pedazo de concreto, esa varilla estuvo adecuadamente anclada. Y no falló la varilla, lo que falló fue el concreto por tracción. ¿Listo? Entonces, si en algún momento se hiciera un ensayo y resulta que se obtiene ese mecanismo de falla, pues el anclaje habrá logrado su objetivo. ¿Okay? Y bueno, esto ya se hizo, ya lo hicieron muchas personas hace mucho tiempo. Así que ya sabemos más o menos qué se debe hacer para que una varilla esté adecuada. Te darás cuenta, y creo que esto es completamente lógico, que el nivel de anclaje que vaya a tener una varilla dependerá de esta longitud, ¿no? Que le llamaremos longitud de desarrollo LD. ¿Ya? Mientras mayor sea esa longitud, pues mejor anclada estará la barra. Mientras menor sea esa longitud, menor será su anclaje. ¿Okay? Muy bien, entonces la norma, tanto la norma CI, la peruana, pero cualquier norma te da expresiones para obtener esa longitud de desarrollo LD. Y tú tendrás que hacer en la vida real, en la obra, en tu proyecto, que la barra efectivamente tenga esa longitud de anclaje LD. De lo contrario, no podrás asegurar su correcto anclaje. Ok, y ahora, esta es una gráfica de un ensayo de adherencia en dos tipos de barras, las barras lisas y las barras corrugadas. ¿Cuál es el tipo de barra que usamos en construcción? ¿Lisa o corrugada? Corrugada, ¿verdad? Entonces, ya te imaginarás por qué es corrugada la barra de construcción. ¿Por qué es corrugada? ¿Qué pasaría si fuera lisa? Tendría menor adherencia, ¿no? En cambio es corrugada para que esa rugosidad que tiene la varilla y también el concreto generen fuerzas de fricción que te van a ayudar a mejorar el anclaje, ¿no? Entonces no será lo mismo calcular la longitud de desarrollo para una barra lisa que para una barra corrugada.
La norma te da expresiones para barras corrugadas, ¿ok? Corrugadas. No para barras lisas, que ya no se usan en la actualidad, antes se usaban. Bueno, entonces para la norma peruana, estas son las expresiones que debemos usar si queremos obtener la longitud de desarrollo LD. Ok, entonces cópiate esas fórmulas, por favor. Esas son las expresiones para calcular LD dependiendo del diámetro de la varilla que tengas, ¿no? Para varillas de menos de 7 octavos, la expresión izquierda, y para varillas de 7 octavos o más, la expresión de la derecha. ¿No? Parece una fórmula difícil, pero es una fórmula realmente fácil. Ahora vamos a explicar qué es eso. Sí. Ah, sí. Ya. Y nunca estas longitudes serán menores a 30. O sea, siempre tendrás que considerar como límite inferior para esas expresiones 30 centímetros. ¿Ya? Longitud en este. Muy bien, entonces a ver. Esta viga la hemos diseñado antes en clase, pero no sé si recuerdas, más o menos esa viga, así como la ves, debe tener unas 5 varillas arriba, unas 5 varillas abajo. Y estas varillas deben ser de 3/4, 5 octavos, por ahí debe estar. Vamos a asumir que son de 3/4. Varillas de 3/4 es lo que tiene esta viga. ¿Puedes decirme cuál es la longitud LD para una varilla de 3/4, por favor? A ver, vamos a ver qué hay dentro de esos parámetros para poder decir. ¿Ya? Mira, a ver, ¿qué tienes aquí? FY, esfuerzo de fluencia, ¿verdad? ¿Cuánto es? ¿Cuánto vale el esfuerzo de fluencia? Bueno, digamos que es 210 para esta vía. B es el diámetro de la varilla. Diámetro, no área, es diámetro. ¿Ya? Y estos factores, este C sub T, C sub E y lambda, son factores que dependen del tipo de concreto, del tipo de colocación, que ahora vamos a ver, y de la posición de la barra. A ver, primero, el C sub T, será 1.3 para barras superiores y será 1 para otras barras. Cópiate primero C sub T nada más, ¿ya? Para hacerlo en orden y explicarte cada uno. C sub T será 1.3 para barras superiores y 1 para otras barras. ¿Ya? ¿Qué es una barra superior y qué es una barra? Bueno, en otros códigos es barra superior e inferior. Bueno, acá le llaman otras barras. La norma es muy escueta, para definir qué es una barra superior. Pero bueno, a ver. Te lo voy a explicar con estos gráficos, creo que está más claro. Igual, lo que dice la norma es: se consideran barras superiores aquellas que tienen 30 centímetros o más de concreto fresco por debajo de ellas. O sea, cuando tú haces un vaciado de concreto, por ejemplo en esta viga tranquilamente tiene entre 70 y 80 esperados. No puede 70 centímetros de esperados. Entonces, si toda la viga es de 70, estas 5 barras, ¿cuánto concreto tienen por debajo de ellas? Al ojo. Más o menos acá eran 9, ¿no? Más o menos por acá serán 11, 12, por ahí 12. ¿Cuánto hay debajo entonces? 58 centímetros más o menos. ¿Es más de 30? Sí, entonces todas estas barras son superiores. Son todas las que tengan por debajo de ellas al menos 30 centímetros de concreto. ¿Entiendes? Ahora, esta de acá, por ejemplo, ¿cuánto tendrá? Ya, las de arriba, vamos a decir, las dos de arriba. ¿Cuánto concreto tiene debajo de ellas? 6. No, quizás 9, por ahí debe estar 9, 10, ya. Bueno, ¿son 30? No. Entonces, ¿será barra superior o inferior? Inferior, o si quieres, otras barras. Ya. Pero esto es engañoso. A ver, ¿qué pasaría si ahora tienes una viga, por decirte, de 25 por 35?
con 4 varillas. Estas barras de aquí, ¿superiores o inferiores? Ya hasta acá al eje 6, ¿cuánto hay acá? 29. Ok, entonces barra superior o inferior, no hay 30. Es inferior o si quieres otras barras. ¿Ok? ¿Se entiende la diferencia? O sea, no por el hecho que esté arriba es una barra superior. Será barra superior toda vez que tengan al menos 30 centímetros de concreto de mano. ¿Está claro? ¿Entiendes eso? ¿Sí? En una losa de 20 centímetros habrá algún fierro superior, ninguno, porque no hay más de 30. Dependerá. Ok, entonces del tamaño del eje. Bueno, acá por ejemplo, el Eurocódigo te habla de otra manera, posición 1 y posición 2. Posición 1, las barras de abajo, posición 2, las barras de arriba. Pero tienen la misma denominación, 30 centímetros por debajo. Pero no te dice la norma peruana, y por eso digo que es escueta, no te dice nada respecto a las columnas. En cambio, el Eurocódigo sí. Te dice el Eurocódigo que todas las barras de una columna son posición 1, que al cambio serían esta clasificación de barra, otras barras. Eso quiere decir que para columnas o fierros de columnas, muros, elementos verticales en general, el C sub D vale 1. Pero para vigas o losas gruesas podrás llegar hasta 1.3, dependiendo del tamaño del eje. ¿Cuáles son las posiciones? Las columnas, placas, en general cualquier elemento vertical. En general cualquier elemento vertical, o sea, cualquier fierro vertical. Ya, ahora, ¿por qué se marca esta diferencia? ¿Qué es lo que ocurre? A ver, esto es un poco de intuición también. Digamos que tú has vaciado tu techo, has vaciado esta viga. ¿Qué pasa al día siguiente con la superficie del vaciado? Va a empezar a fisurarse. ¿Por qué se fisura? Por retracción o contracción debido al secado del concreto y también al sol, por supuesto. Pero estas fisuras van a ser más pronunciadas en la parte o en la cara expuesta a la intemperie, o sea, al sol. Pero esta parte de abajo, digamos que estaría protegida por todo lo que tiene encima, ¿entiendes? Entonces, cuando tú haces el vacío de una viga o una losa, el concreto de la parte inferior de la viga es de mejor calidad que el concreto de la parte superior, porque el concreto de la parte superior está expuesto a la intemperie y por lo tanto a agentes como el sol, el aire y demás que pueden fisurar. Ok, entonces digamos que acá tengo un concreto más o menos fisurado que va a reducir su capacidad de adherencia, y acá abajo, como acá abajo ya hay sombrita porque ya está vacío el techo, no voy a tener ese nivel de exposición, siempre y cuando sea un techo como este. Pero si por ejemplo es un puente o alguna estructura abierta que esté expuesta toda la viga a la intemperie, las dos posiciones, 1 y 2, tendrás que calcularlas con un C sub D de 1.3, porque el concreto va a ser malo en todo, alrededor de toda la viga. ¿Comprendes la diferencia? En la norma peruana no te dice nada de esto, pero otras normas sí te lo comentan. Esto que estás viendo en la tablita es solamente cuando el elemento está techado, o sea, como esta viga, ¿no? Esta viga, la parte superior, cuando se techó esto, en la parte superior hubo exposición al sol. Ahora no hay porque hay un piso encima, pero en su momento hubo exposición al sol. Pero esta parte inferior de la viga, no, porque ya estaba cubierta por todo el techo, ¿no? Pero si es una viga que está al aire, por ejemplo, en un pórtico de ingreso, está completamente expuesto al sol, a la intemperie, ahí el concreto será malo arriba y abajo. Entonces ahí se recomienda que uses 1.3 tanto arriba como abajo. Sí, pero ya son criterios. La norma no te habla mucho de esto, la peruana. Otras normas, sí. ¿Se entiende? Por favor, ¿alguna pregunta? Ya, entonces tú defines en función a estos parámetros si se trata de una varilla superior o inferior. Si es superior, 1.3 es C sub D. Si es inferior, 1. Ya. Muy bien, falta para recordar, estoy viendo ¿no? El C sub D. Ahora vamos a ver el C sub E. El C sub E dice, depende de qué caso estás, 1, 2 o 3. Barras o alambres con tratamiento superficial epóxico, o sea, cuando tú no colocas solamente la varilla, sino la varilla con un pegamento epóxico
que lo va a recubrir. No será el caso de las barras normales, de las construcciones convencionales. Otras barras o alambres con tratamiento superficial epóxico, o sea, que no sean varillas que cumplan con este recubrimiento y espacimiento. Y varillas sin tratamiento superficial. Ya, entonces, a ver. ¿Cuál es nuestro caso si esta viga es nueva, mi fierro es normalito y no tiene nada de epóxicos ni demás? Sería si sub igual a 1, el caso 3. ¿Listo? Es así de simple. ¿Cuándo se usa varillas con epóxico? Cuando vas a ampliar, reforzar, rehabilitar. No para estructuras nuevas, no es normal usar eso en estructuras. Así que no será, esto no usaremos en este curso, no es un curso de reforzamiento. Nos vamos a centrar aquí. ¿Ya? Muy bien. El C sub S no se usa en esta fórmula, pero ya de entrada te digo que lo vamos a usar en un momento. Si la barra es de 3/4 o menos será 0.8, si la barra es más de 3/4 será 1.6. Y el lambda. El lambda depende del tipo de concreto. Si es un concreto liviano o un concreto de peso normal. Concreto liviano es aquel que en su mezcla puede de piedra pómez, por ejemplo, para reducir su peso. No es el caso de la mayoría. La gran mayoría será un concreto de peso normal, así que el lambda será 1. O sea que en otras palabras todo es 1, salvo ese que depende de la posición, si es superior o no es superior. Muy bien, entonces vamos a decir que queremos calcular la longitud de desarrollo para 3/4 de estas varillas que están arriba. ¿Cuánto sería? A ver, vamos a reemplazar. Si sigues la fórmula, 3/4, ¿estamos a la izquierda o a la derecha? Izquierda, usamos la fórmula de la izquierda. Fy 4200. Si sub t, está este fierro de acá, 1.3 o 1. 1.3 es superior, ¿sí? Hay más de 30 centímetros. 1.3. Si sub p es 1, lambda es 1. Y 8.2 veces raíz de 210. Y esto por el diámetro. El diámetro de una varilla 3/4 es 1,905 centímetros. Bueno, un poquito. Entonces, 1.905. ¿Me ayudas por favor con el resultado? ¿Cuánto es? 87,53. Ya, ¿qué significa este número? Que si yo quiero que estas varillas estén ancladas, voy a necesitar que penetren el concreto al menos 90 centímetros. Lo vas a redondear sin pensar. 90 centímetros. Ya, pero a ver, ¿esto se da aquí? Mira, tienes la vigaza en elevación y acá a los costados tienes columna, ¿no? Pero para que físicamente ese fierro pueda penetrar 90 centímetros, ¿estás de acuerdo conmigo en que el ancho de esta columna, bueno, en realidad el peralte de esta columna, tiene que ser superior a 90? Porque si no, no entra, pues, por más que quieras. ¿Me entiendes? ¿Tú crees que esa columna tiene 90 centímetros de ancho? No es esta dimensión que estás viendo, es la otra, la perpendicular. Esa debe tener 35, no más. ¿Ya? Entonces no cumples con el 90. ¿Ok? Entonces esto es normal. En los diseños es normal no poder cumplir con esta longitud porque es muy alta. Tendríamos que tener columnas de 90 centímetros en todo lado que usen 3/4. Y eso no es viable, no es viable. A nivel económico, a nivel estético tampoco es viable. Entonces, ¿qué se hace? Lo que hacemos es ya no anclar la barra de manera recta, sino que le vamos a poner una patita, un gancho. ¿Qué va a hacer el gancho? Que la barra ya no solamente va a anclarse por fricción, sino que se está agarrando, ¿no? ¿Entiendes? Y al agarrarse en concreto, estoy mejorando la adherencia. ¿Se entiende la idea? Por favor. Entonces, habrá otra longitud que ahora le vamos a llamar la longitud de desarrollo, pero con gancho, el LDG. Y ese LDG, por obvias razones, será menor a LD. Va a salirte un valor menor. Porque si tengo patita, no necesitaré tanta longitud. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto vale LDG? Ahí está. Por favor, anota. LDG es esta expresión.
Ya, anótalo por favor. El LDG no depende de la varilla, el diámetro de la varilla. No, ya no hay dos fórmulas, es una sola. Lo que está al lado de la raíz de FC es el verdad. Vale. División. ¿Este? Ah, tercero. Ah, sí, es división. Ya, y ahí te dice, ¿no? Si sub E 1.2 para refuerzo con recubrimiento epóxico, lambda igual a 1.3 para concreto liviano. Es lo mismo que hemos visto antes. No tenemos recubrimiento epóxico, así que si sub E es 1. No tenemos concreto liviano, así que lambda es 1. ¿Ok? O sea que todo es 1. Será 0.075 por FY por diámetro entre raíz de 3 primas. Nada más. Con esos mismos datos, por favor, ¿cuánto sale LDG para esta misma varilla de 3/4? ¿Perdón? 41.41. Gracias, 41.41 centímetros. Entonces mira que de 87 hemos bajado a 41. Es una reducción notable. Notable. Ya, bueno, pero de todas maneras, mira, así le pongo el gancho, ¿cuánto tendría que tener de ancho mi columna? ¿Cuál sería el ancho mínimo de mi columna? No es 41, ¿ah? No. Es 41 esto, pero ¿qué más debe haber? Un recubrimiento, ¿no? ¿Y cuánto es ese recubrimiento? No es igual que antes, ese es 5 centímetros. Anótalo por favor. El recubrimiento que debe haber siempre es 5 centímetros. Entonces, si el recubrimiento es 5 y el LDG es 41, ¿de cuánto tiene que ser mi columna como mínimo? 50. Con 50 estás tranquilazo. No pasa nada con 50. Ya, pero tiene 50 esa. No tiene 50, si quieres lo mismo. No tiene 50, te lo aseguro. Entonces, si no tengo 50, ¿qué hago? Hay otros comodines. ¿Ya? Hay otros comodines. Bueno, hasta ahí. Cópiate por favor hasta aquí para ir ya. ¿Ya? Recuerda entonces, si tú quieres que el acero llegue al FY, a lo que tú has pensado en tus diseños, porque acuérdate que en todos los diseños que hemos hecho, hemos asumido FY igual a 4200. Pero ahora tienes que hacer que ese 4200 sea verdad. Y para que eso sea verdad, tienes que cumplir con las longitudes de desarrollo. O sea, sin gancho, pero debes cumplir. ¿Ya? Ahora, hay casos que no están en la norma peruana, pero sí están en otras normas, que te permiten solucionar casos en los que ya no tienes espacio para anclar. O sea, imagínate que tengo una columna en 30 y quiero anclar un fierro 3/4. No va a anclar, con gancho o sin gancho no va a anclar, imposible. Entonces, ¿qué se les suele hacer? Bueno, no se les suele hacer, no es muy común, pero es una solución que está, por ejemplo, en el ACI, en el Eurocódigo. Lo que hacen es ponerle una plancha aquí, metálica, y soldar el fierro a esa plancha. Pones otra plancha aquí, metálica, y sueldas el fierro a esa plancha. De tal manera que cuando el fierro quiera tensionar, no solamente se tendría que resbalar, sino que tendría que jalar a toda la plancha. Y para que la plancha se deslice, ya es otra cosa, ¿no? La plancha lo que se va a llevar junto a ella, si es que logran deslizar la plancha, es ese pedazo de concreto, esos conos de concreto que se quedan, ¿no? Entonces es otra forma de anclar fierro que no está normada en Perú, pero que sí se usa, sobre todo en estructuras importantes, donde no tenemos mucho espacio para anclar. ¿Ya? Pero bueno,
Solamente te lo dejo a nivel esquemático. Ahora te voy a hablar de los comodines. ¿Ya? Antes de eso me olvidaba, la longitud de desarrollo con gancho, ahí dice, no debe ser menor a 15 centímetros ni 8 veces el diámetro de la varilla. ¿Ya? Anota por favor eso. Eso generalmente sirve ese recuadro rojo para varillas delgaditas, ¿no? De 8 milímetros, para el barra gruesas no sirve eso, pero igual, tengo. Mayor a 15 o 8 veces el diámetro de la base. ¿Para qué barras dijo que es? Es para todos. Ah, bueno. No debe ser menor a 15 ni a 8 veces el diámetro. O sea, en otras palabras, en la longitud de desarrollo con gancho, o mejor anotar así, la longitud de desarrollo con gancho tiene que ser mayor, no puede ser menor, al máximo valor que haya entre 15 centímetros y 8 veces el diámetro de la varilla. Eso es lo que me está diciendo. Ya. Listo. Ahora, el gancho, para que esta fórmula sea verdad, el gancho tiene que ser un gancho estándar. Hay tipos de ganchos, ganchos a 180 y ganchos a 90. Esos ganchos a 180 o a 90 deben cumplir con estas dimensiones para que sean ganchos estándar. No es necesario que lo copies ahorita, eso está en la norma, pero sí ten presente que no es doblar por doblar el fierro. O sea, hay que doblar y cumplir con estas longitudes de las patitas. Y además, no sé si está acá escrito, pero está en la norma también, hay un radio de doblez. Tú no puedes doblar como quiera acabar, hay un radio mínimo de doblez que exige la norma. Y eso depende también del diámetro de la varilla. Entonces, cumpliendo con estos requisitos normativos, recién será válida la fórmula que has copiado tú para el LDF. Si no cumples eso, pues no sería válida esa fórmula. ¿Ya? Entonces, sobre todo en obra hay que cuidar de eso. Es típico en obra, muchas veces lo he visto, que como les sobró un pedazo de fierro, ya agarran ese pedazo de fierro a mano, pero no les alcanza la pata para el 12 de 20. Dicen, no importa la patita, para la doblan, ¿no? Hasta donde llega, ¿sí? Hasta donde llega. Pero es importante respetar esa pata, porque si no, esa longitud de desarrollo ya no es válida. Tendría que ser algo mayor seguramente, ¿no? Pero bueno, son cosas que ocurren para que tengas en cuenta. Ahora sí, comodines. La norma te dice ya, no te da con ni esta ni con esta. Ya, hay unos comodines que podemos considerar. Dice, la longitud del LDG, la que has copiado, se puede multiplicar por los siguientes factores cuando corresponda. A ver, vamos a ver si corresponde o no en este caso en particular. Dice, para barras de 1/3 octavos y menores, o sea, todas las que vamos a usar para edificios normalitos, ganchos con recubrimiento lateral. ¿Qué es recubrimiento lateral? A ver, hay dos tipos de recubrimiento. Si este es tu fierro, este es el recubrimiento que está longitudinal al fierro. Este es el que siempre hemos usado, R. Este de aquí, R. El normalito. Pero hay otro recubrimiento perpendicular, o sea que está del otro lado. Si yo hago un corte aquí, 1, 1, tú lo que vas a ver es la viga. Vas a ver su fierro y vas a ver su estribo. Y este recubrimiento no lo ves acá, pues, porque está perpendicular al dibujo, ¿no? Pero tienes otro recubrimiento que es este, le voy a llamar R'. Ese R' es el recubrimiento lateral, el que está en los costaditos. ¿Se entiende la diferencia? Ya. Entonces dice, siempre y cuando tu recubrimiento lateral no sea menor que 6.5 centímetros, ¿ok? No 5, no 4, 6.5. Y para ganchos de 90 grados, adicionalmente con recubrimiento en la extensión de la barra más allá del gancho, no menor de 5 centímetros. A ver, ¿qué es eso, profe? No entendí nada. A ver, si tu barra es a 180,
no necesitas cumplir estos 5 centímetros que te dije antes, podría ser un poquito menos. Pero si tú tienes gancho 90, sí o sí tienes que cumplir con los 5 centímetros de recubrimiento en la dirección de la barras. Pero sea gancho 180 o gancho 90, este recubrimiento lateral tiene que ser de al menos 6.5 centímetros. Si cumples esto, tú puedes multiplicar el LDG que has calculado por 0.5. ¿Ok? Siempre y cuando cumples con eso. ¿Ya? Entonces te pregunto, ¿esa viga cumple con esto o no? ¿Tú qué dices? Pensando. ¿Qué tipo de gancho? Profe, exacto, no, profe, ni sé qué fierro tendrá eso. No tengo la menor idea. Como sin ni ver el fierro, profe, ¿cómo voy a saber si cumplo con ese R? Es que lo más común, que es ese caso, si tú ves la viga de blanco, es esta. Lo estoy dibujando de verde, ya, pero es la de blanco. ¿Y qué hay perpendicular a la viga de blanco? ¿Hay otra viga de amarillo o no? ¿No ves la que está encima de la ventana? Entonces es una viga que va de extremo a extremo. Entonces, perpendicular a esta viga hay otra viga. Entonces, ¿cuál es el recubrimiento que hay de este fierro hasta la superficie libre? Todo eso. Todo eso. ¿Te das cuenta? Porque no está en el aire la viga. Tiene otras vigas perpendiculares. Y esas otras vigas le dan recubrimiento a la blanquita. ¿Te das cuenta de eso? O sea, imagínate el fierro que viene por arriba. El fierro o la cara de este lado de la viga no está en el aire, sino que está confinada por esta otra viga de amarillo que viene por acá, ¿no? Entonces la viga o la cara lateral, esta cara de la viga, no está en el aire, está confinada. Y el recubrimiento no es necesario chequearlo, porque esto es muchísimo más de 6.5. El recubrimiento es la distancia que hay de acá a la superficie libre, y no hay superficie libre ahí, y en concreto. ¿Te das cuenta? ¿Y qué pasa? Pero profe, un ratito. Eso pasa aquí, porque la viga esa viga amarilla, ¿te das cuenta? Es más chiquita que la de blanco. Pero ¿y qué pasa con esta zona de abajo? Ahí no, profe, no vale. No, sí, porque mira la placa. La placa no es más ancha que la viga de blanco. Entonces, la placa está algo así. ¿Cuánto es el recubrimiento que tiene la viga de acá hasta el borde de la placa? De todas maneras es más de 6.5, ¿no? De todas maneras. Entonces, estamos sobrados cumpliendo esto. Y ya no importa si tiene gancho a 90 o 180. Estamos cumpliendo con todo. Lo que sí no puede ocurrir es que no tenga gancho. Y eso sí sería un pecado. Pero de todas maneras sí. No me puedo imaginar que no tenga gancho. Bien. Entonces, asumiendo que tenga gancho, estamos cumpliendo con esto. Por lo tanto, si estamos cumpliendo con esto, puedo multiplicar SLDG por punto 7. ¿Cuánto sale, por favor, por punto 7? 28.99. Ya, y para 28.99 más los 5 de recubrimiento que ya sabes, ¿cuánto debería ser mi columna? 35. Y eso es más o menos lo que deben tener. ¿Sí? Salvo que por ahí yo no veo, de repente se ve, pero acá yo veo un rectángulo, es amarillo donde está el cartel de zona segura, yo veo un rectángulo, pero puede ser el caso que sea así, que sea una T con el cachito hacia afuera. Si es que es así, estoy botado, tengo más espacio. Pero al menos necesitaría 35 centímetros para poder anclar eso ya con comodín y con todo, ¿no? Ok. ¿Se entienden? Ahora, ¿qué pasaría si es que estás en tu casa? Los que vivan en casa, sobre todo. En las casas de un piso, 2 pisos, 3 pisos, normalmente las columnas suelen ser de 15 centímetros y algunas de 25. No es normal encontrar un elemento de más de 25 centímetros en una casita, salvo cosas muy particulares. Pero vamos a asumir que la columna más gruesa que tienes en tu casa es de 25 centímetros. Te pregunto, con esto y el LDG que ya has copiado, ¿cuál sería la varilla más gruesa que podría usar para poder anclar en 25 centímetros? 3/4 metros, porque para 3/4 es 135, hemos dicho.
Pero, ¿hasta qué diámetro de varilla podría anclar en 25 centímetros? No sé, a ver, prueben. Bueno, no vamos a perder mucho tiempo, lo puedes probar en tu casa. Pero te digo que a las justas, podrás anclar 5 octavos con suerte. Media, sí. Más de 5 octavos, o sea, 3/4, 1 pulgada o algo más, imposible. Entonces, si tú ya ves en una obra pequeña, columnas de 25, fierros de 3/4, ya sabes que ese fierro no está bien, ¿no? Ya entrada, porque para 3/4 tú mismo estás viendo, necesitaría al menos 3 tercios. ¿Ya? Y es normal, y para 1 pulgada, eso se subirá más o menos 45-50, para 1 pulgada. Entonces, si tú ves vigas con fierros de 1 pulgada y no tienes al menos 45-50 centímetros de columna para anclar, ese fierro está mal. ¿Ya? Salvo una excepción. Hay una excepción a la regla. Y esa excepción a la regla, ahora te la voy a mostrar. Te dice, esto lo voy a volver en un momento, me voy a quedar con esto. Esta es la excepción a la regla. Te dice, la longitud del EDG se puede multiplicar por este factor, ahora ya no es 0,7, es este factor, ¿ok? Siempre y cuando se cumpla lo que está ahí escrito. Dice, para elementos sin responsabilidad sísmica. Ya está. De entradita, sin responsabilidad sísmica. ¿Qué dijimos de cuando la viga tenía responsabilidad sísmica y cuando no? Esta de aquí tendrá responsabilidad sísmica. Hemos hablado del tema. Dijimos, las más largas, que tienen menos rigidez, no tienen responsabilidad sísmica. Las más cortas y grandes, robustas, es así, son las que tienen responsabilidad sísmica. Entonces, esta no tiene responsabilidad sísmica. Hasta ahí vamos bien. Pero existen otras aquí que sí tienen responsabilidad sísmica y a esas no aplica este componente. No puedes aplicar. ¿Ok? Bueno, dice. Para elementos sin responsabilidad sísmica, los cuales no se requiere específicamente anclaje o longitud de desarrollo para lograr el FY y se dispone de una cuantía de refuerzo mayor a la requerida por análisis. O sea, a ver, digamos que una viga como esta te pide 35 toneladas fuerza metro de momento. Y para esas 35 toneladas fuerza de momento, tú hiciste tu diseño y te salieron, por decir, 12 centímetros cuadrados de cuantía, de acero, de área de acero. 12 centímetros cuadrados. ¿Ok? Pero tú le pusiste 5 de 3/4. ¿Qué área cubre 5 varillas de 3/4? ¿Puedes decirme, por favor? 5 de 3/4, ¿qué área ocupan? Este es el acero requerido. Ya, ¿cuánto salía, por favor? 14.251. Listo. Ok. Entonces, mira, esta es la lógica, por favor, ojalá se entienda, atiende. Tú necesitas 12 centímetros cuadrados para resistir esta carga, porque eso es lo que te salió el diseño. Necesitas 12 que trabajen a un esfuerzo igual a 4.200, o sea, a su límite. Porque para allá de ese 12, tú has asumido un FY de 4.200. Entonces, tú necesitas 12 centímetros cuadrados de varilla que trabajen al límite de 4.200 kilos cuadrados. Pero si le he puesto 14,251, necesitaré que lleguen a su límite de 4.200. No, pues porque, ¿qué es la multiplicación de área por esfuerzo? Te daría la fuerza necesaria que debe cubrir el acero, ¿no? ¿Cuál es la fuerza que debe cubrir mi acero? 12 por 4.200. ¿Cuánto es eso, por favor? 12 por 4.200. El toque más. 50.400. Ya, esta es la fuerza que debe resistir el acero, 50.400 kilos. Y esos 50.400 kilos lo logras con 12 centímetros cuadrados, llevando a su límite 4.200. Pero si le he puesto 14,251 y yo quiero que la fuerza sea la misma, quiero seguir resistiendo los 50.400 kilos, tu esfuerzo al que debes llevar al acero será mayor o menor a 4.200. Menor. ¿Cuánto va a ser? 50.400 entre 14,200. Gracias. Entonces,
Voy a ponerle más fierro a cambio de ¿qué? De ya no tener que llevarlo a su límite. ¿Y qué significa no necesitar llegar hasta el FY? Que puedo reducir la longitud de anclaje. O sea, si una barra, esto no es directamente proporcional, pero si una barra tiene una longitud LD, entonces el esfuerzo al que va a llegar es 4200 de diferencia. Pero por dar un ejemplo, si ahora su longitud de anclaje es LD medios, ¿cuál sería el esfuerzo al que va a llegar? Aproximadamente 2100. Pero no es 2100, no es una regla de 3, ¿no? Eso no es lineal. Pero lo que quiero que me entiendas es que a medida que reduzco la longitud de desarrollo, este esfuerzo al que va a llegar el fierro ya va a ir reduciéndose también. Entre comillas, proporcional. Entre comillas. Por lo tanto, si yo ya no necesito llegar a 4200, sino necesito solamente hasta 3500, quiere decir que puedo reducir la longitud de desarrollo, ¿verdad? ¿En qué proporción puedo reducir esa longitud de desarrollo? La relación que hay entre el acero requerido y el que yo proporciono. Es como hacer una regla, a pesar de que esto no es una regla. ¿Entiendes la lógica de este comodín? Entonces, ¿cuál sería la longitud de desarrollo con gancho para este caso? La longitud de desarrollo con gancho sería, ojo, si vas a usar esto, ya olvídate del punto 7. O sea, no hay oferta de la oferta. O es uno o es otro, ¿ya? Entonces el punto 7 ya no va, usas 87, no, perdón, ¿cuánto salió? 41.41, 41,41, y eso lo multiplicas por la relación que hay entre el acero requerido y el acero que has colocado, 14,251. Listo, ¿cuánto es eso, por favor? Entonces podrías reducir así tu longitud de desarrollo. Pero, profe, salió por menos más que 28, no me conviene. En este caso no te conviene, pero en otros casos sí te va a convenir, porque le puedes poner el doble del fierro que necesitas y vas a reducir la longitud de desarrollo a la misma, ¿no? O sea, hay casos en los que convendrá usar esa y hay casos en los que de repente no, como este. Pero lo que no debes hacer, por favor, es multiplicar por punto 7 y a ese volverle a reducir. Eso es fácil. Ya, eso no. Ya, cuidado con eso. Ya, entonces esos son los dos comodines más usados. En vigas sin responsabilidad sísmica, sí hacemos esto. Sí lo usamos. Porque hay muchas veces en las que tenemos vigas súper largas. Esta es súper larga. Te va a pedir un fierro grande, de 3/4 de 1 pulgada, y no vas a tener una columnaza para anclar ese fierro. Entonces usas esto para tratar de compensar un poco ese error. ¿Ya? Sin exagerar, evidentemente, no es que tu primera opción va a ser ir a eso, ¿no? Tu primera opción va a ser no necesitar esos comodines. Y cuando ya no haya otra opción, recién los usas. Ok, ¿tienes alguna pregunta hasta aquí? ¿Y si se ubica y no un por la otra? Tienes que hacer más grande la columna o la placa. Pues, No hay otra. No puedes usar ahí más comodín. El único comodín que puedes usar en zona sísmica o con responsabilidad sísmica, perdón, es ese punto 7, nada más. El punto 7 lo puedes usar. Lo demás, ya. ¿Algo más? Muy bien. Ahora, hay otros casos que no son muy usados en la realidad porque es difícil llevarlos a la práctica. Por ejemplo, te dice la norma, tú puedes reducir la longitud de desarrollo, ¿sí? Siempre y cuando le pongas estribos al mismo nudo. Pueden ser estribos verticales o pueden ser estribos horizontales. A ver, mete ese estribo en la obra, en la realidad. ¿Te acuerdas que tenemos una foto de una maraña de fierro? Eso no tenían este detalle. Ahora métele el estribo más, es imposible. O sea, muchas veces no va a ser viable hacer este detalle. Por eso es que no le damos mucha vuelta a eso. No se suele utilizar esta solución porque no es, digamos, que en la práctica muy viable. ¿Okay?
De repente cuando tengas unas columnas grandes, unas vigas no tan grandes, ahí podría darse el caso. Pero eso en Estados Unidos se usa esto, porque en Estados Unidos los edificios tienen columnas grandes. En Chile las columnas son grandes. Acá en Perú no podemos porque se enojan los arquitectos. Tenemos que poner columnas así, lo que podamos, nada más, ¿no? Y bueno, esta es otra parecida, solo que con gancho a 180. No tiene mucha aplicabilidad. Los que tienen más aplicabilidad es el primero, el punto 7, bastante aplicabilidad. Y el último, solamente para elementos simples consolidados. ¿No? Muy bien. Este solamente no tiene mucho que ver con anclaje, pero tiene que ver con armado. Tienes una viga chata de un lado, peraltada del otro. Y acá están sus ganchos, ¿no? Mira, está con su gancho, gancho. ¿Cuál de las dos opciones para ti sería bien? O las dos dan lo mismo, o notas algo raro en alguna de ellas. Las dos cumplen con la longitud LDG. Las dos cumplen. Vamos a ponerse en ese supuesto. Las dos cumplen con LDG, está todo perfecto. Siempre tengan cuidado con estos detalles. Esto sobre todo en obra. En obra, y que a veces en los planos, a veces se nos pasa también a nosotros los proyectistas detallar este tipo de situaciones, porque son tantos detalles que ver el 100% de detalles no es posible, se nos pasa. Y los ven en obra, ¿no? Los solucionan en obra. Y en obra toman malas decisiones. Esto no hagas. Si tú haces esto, a ver, ¿qué vas a generar? El acero trabaja tracción, ¿no? Entonces, el fierro estará traccionado acá, el fierro estará traccionado acá. Y acá no hay nada. Traccionas de un lado, traccionas del otro. Si yo soy el concreto, me están estirando un lado, me están estirando el otro. ¿Qué va a pasar acá? Se va a fisurar esto, de todas maneras, ¿no? En cambio, si haces esto, si entrelazas los fierros, entonces este está estirándose y este está estirándose. Entonces, ¿qué va a pasar cuando los dos estiren? Que en vez de estirar al concreto, lo estoy aplastando, lo estoy comprimiendo, y el concreto resiste muy bien las compresiones, así que no tendrás. Más bien vas a cerrar fisuras con ese detalle. ¿Sí? Porque si hay una fisurita por ahí, con esa compresión la estás cerrando. Mucho mejor. Ya, son detallitos que, bueno, voy a ir mostrando igual para que sepas después cómo actuar, ¿no? Porque te va a tocar, en la práctica es muy común. Ya. Listo. Muy bien. Ahora, todo lo que hemos hablado es para barras que están en tensión, o sea, barras a tracción, es lo más importante. Pero también hay barras a compresión. O sea, si la barra está en compresión, tampoco nos hace sino no la ancla. La barra en compresión también tiene que cumplir con una longitud de anclaje. Pero la diferencia respecto a las de tracción es que en la barra a compresión no existe el gancho. El gancho es totalmente ineficiente para el anclaje de barras a compresión. O sea que en barras a compresión únicamente vamos a usar la longitud LD. ¿Listo? LD. No existe la longitud LD. Muy bien. A ver, ¿qué más tengo por acá? Ya, tenemos empalmes. Sí, voy a terminar empalmes y ya. Ahora, todos saben también que una barra, no, mejor te pregunto, ¿qué longitud tiene una barra de construcción? 9 metros, ok. Entonces muchas veces tú vas a tener vigas de más de 9 metros y que vas a tener que armar con esas variables, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para que nuestra barra, que no va a poder cubrir la longitud de toda la viga, llegue de extremo a extremo? La voy a empalmar, ¿no? Y existen diferentes tipos de empalmes. Un tipo de empalme, el más usado, es el empalme por traslado, que es entrelazar dos fierros, una determinada longitud, ponerle por ahí unos alambres y demás, para que haya una transferencia de esfuerzos entre barra y barra. Entonces, para que esa transferencia se dé de manera adecuada, tenemos que cumplir con una longitud de traslado. ¿Ya? No sé si está indicado acá. Sí, la longitud de traslado va a depender del tipo de traslado. ¿Ya?
Entonces aquí te dice, la longitud de traslape que tú debes posicionar tus barras depende si estás en un empalme tipo A o en un empalme tipo B. ¿Ok? Empalme tipo A, empalme tipo B. Acá hago mención en que en obra te van a mencionar, siempre sobre todo los ingenieros viejitos, te van a decir, no, existe un clase C. Ahora vamos a hablar de clase C. Ya, clase A, clase B, clase C. De entrada ya digo que clase C no existe en la norma. Existía en una norma antigua. Sí. Ahí sí existía. Pero ahora ya lo han quitado. Pues. ¿Ya? Y las razones te las voy a explicar. Bueno, ¿cómo es un empalme clase A? ¿Cómo es un empalme clase B? Esta tabla te clasifica a los empalmes. Depende del área proporcional entre la área requerida y depende del porcentaje del acero que estás empalmando en una sección. A ver, por ejemplo, vamos a hablar de vigas. Después hablamos de columnas. No, en concreto vamos a hablar de columnas. Aquí vamos a hablar de vigas. Si tienes una viguita doblemente empotrada, tú ya sabes que esta viga tiene un diagrama de momento flector así. ¿Ya? Por lo tanto, esta viga va a necesitar fierro arriba y va a necesitar fierro abajo. Y digamos que esta viga es de, no sé, 12 metros. Más de los 9 metros que tú tienes. Entonces, no puedes armar la viga con una sola varilla. Tienes que traslapar arriba y abajo. ¿Ya? Entonces, ¿dónde debo traslapar? ¿Dónde debo traslapar? Primero, en las zonas de menor esfuerzo. Esa es la regla. Tú vas a traslapar donde no haya mucho esfuerzo. Entonces, a ver, hablemos del fierro inferior. ¿El fierro inferior sirve para resistir momentos positivos o negativos? Fierro inferior. Positivos, ya. Y el momento positivo, mejor lo anoto, el negativo es el que está arriba y el positivo es de abajo. ¿Dónde es máximo el positivo para esta viga? En el centro. Entonces, ¿puedes traslapar el fierro abajo al centro de la viga? No, pues no lo hagas, ¿no? ¿Dónde puedes traslapar? ¿Dónde sí? Generalmente en el punto de inflexión, en este punto de inflexión de aquí, o también se puede traslapar en los extremos, pero no es recomendable a nivel constructivo porque en los extremos, en el nudo, se concentra mucho fierro y si ahí vas a hacer el traslape vas a generar más congestión de fierro. Pero siempre y cuando sea posible. Si no, puedes traslapar acá en los puntos de inflexión. ¿Y esos puntos de inflexión dónde se ubican? Generalmente en el segundo cuarto de la viga o en el tercio de los extremos. Si partes la viga en 3 sectores, más o menos aquí está este punto de inflexión. Ojo, no es AL tercio, o sea, AL tercio termina la zona. Esto más o menos está a L4, más o menos, ¿ya? Entonces, en esa zona donde el momento es mínimo, positivo, ahí puedes hacer tu traslape del fierro positivo, cerca al extremo, ¿sí? Cerca al extremo. Pero este es un detalle para una viga no sísmica. Y a veces en obra cometen ese error. No, que ahora tengo una viga sísmica. A ver, vamos a ver qué dice tu lógica. Si la viga es sísmica, primero es más corta. ¿No? Ya hemos dicho eso. ¿Y cómo es el diagrama momento flector de una viga sísmica? Pam, 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 una corbata Michi. ¿Puedes anclar empalmar en los extremos? Ahora no. ¿Ahora dónde conviene? Es al revés. Ya. Entonces, ¿qué hacen nuestros amigos constructores y lo hacen mal? Primero, esta viga sísmica, ¿tú crees que tenga más de 9 metros? Imposible. Entonces, ¿qué es la buena práctica constructiva? Los que saben construir, ¿qué hacen? Arman sus cortes de varilla de tal manera que en las vigas sísmicas, o sea, las más cortitas, no haya traslapes. O sea, acá, en este tipo de vigas, el fierro tendría que pasar de extremo a extremo limpio. ¿Y dónde deberías hacer tus traslapes? En las vigas más largas. Eso es lo correcto, lo lógico. Pero muchas veces, sobre todo en las obras que no son hechas por empresas, digamos, buenas,
¿qué hacen? Al inicio, una de las primeras tareas que se hace en obra es retasear el acero. O sea, vienen las varillas de 9 metros, las ponen en el lugar de corte y el maestro viene, empieza a cortar así a su criterio, o a veces con cierta asesoría de los ingenieros. Pero a veces los ingenieros ni se imaginan que está cortando. Y lo corto por cortar, pues, ya está, lo corto. Y cuando armas en obra, la varilla te llegó hasta acá nomás. En viga, sí, te llegó ahí, hasta ahí llegó. Entonces tienes que empalmar sí o sí. Entonces dice, no, acá dice cerca al extremo. Entonces me voy cerca al extremo. Me voy cerca al extremo, máximo momento positivo, y acá hago mi traslado. Y así lo hacen, ¿no? Eso es pan de cada día, ¿no? Los que han estado en obra quizá me van a dar la razón. Entonces hay proyectistas que solamente te ponen este detalle y el constructor dice, oye, ¿yo cómo sé si este es sísmico o no es sísmico? Yo como constructor no veo el diagrama del constructor, yo no sé si es sísmico o no. Entonces, es cierto, el proyectista debería decir en qué casos aplica este detalle y en qué casos no. Entonces, los buenos proyectistas o los que mejor hacen sus planos te dicen, en esta viga no se permite traslados. Entonces ya sabes que ahí como ejecutor, constructor, no puedes ejecutar ahí. Pero si tú no le dices nada al constructor, estás dejando carta abierta que haga malas cosas. Entonces ahí dan cuidado, tanto los que diseñan, proyectistas, como los que ejecutan. Cuidado, porque si haces esto ya estás fregando la viga. Ahí ya la estás fregando. Porque ya te adelanto, lo vamos a ver más adelante quizás, que esta longitud de desarrollo, esta longitud de empalme, no es la que estamos viendo, es la que estamos viendo por 1.25. Luego vamos a ver que la norma te dice que en zonas sísmicas o responsabilidad sísmica todo se amplifica por 1.25. Entonces más larga aún. ¿Ya? Y hay vigas, he visto vigas de 1,5 metros que han traslapado el fierro, porque se les cortó por el fierro ahí. Si haces un traslape en una varilla de 1 pulgada, en una viga de 1,5 metros de largo, toda la viga va a estar empalmada prácticamente, porque es súper largo el empalme. Bueno, entonces hay casos como esos que hay que evitar. Entonces tengan cuidado cuando construyan o diseñen también de pensar en estas cosas. No es recomendable, de hecho no se deberían hacer empalmes en vigas sísmicas, solo aquí. Y para estas vigas no sísmicas, el momento positivo es bajo cerca de los extremos, así que ahí sí puedo hacer mi traslape para el fierro. ¿Ya? ¿Ok? Y ahora para el superior, ¿dónde puedo hacer mi traslape? Para el superior, ¿dónde puedes trasladar? ¿Dónde es mínimo el momento negativo? Porque el superior es para momento negativo. ¿Dónde no hay momento negativo? En el centro. ¿Sí? En los extremos hay mucho momento negativo, pero en el centro no. Entonces aquí harás tu empalme para el fierro superior. En el tercio central, le llaman, ¿no? Entonces acá divides la viga en 3 y en el tercio central ahí haces el traslape del fierro superior. ¿Se entiende? Entonces esa es la forma de traslapar, pero una viga no sísmica. Para vigas sísmicas no están así, ¿no? No están así. Ahora, ¿hay vigas sísmicas en las que se tengan que traslapar? Sí, es inevitable que no vas a tener por ahí unas vigas sísmicas con traslado. Pero lo harás de manera adecuada, en el centro, donde la demanda es mínima. ¿Ya? Bueno, no sé si está claro hasta aquí, por favor. ¿Tienen alguna pregunta? Ya. Bueno, ahora, mira, imagínate que esta es la viga que hemos estado analizando. Acá arriba hay 5 varillas de 3/4 y acá abajo hay 5 varillas de 3/4. Yo voy a traslapar aquí las 5. Eso sería un error, pero bueno, vamos a ponernos en el caso de que traslapo las 5 a la vez. Si tú traslapas las 5 varillas, estás traslapando el 100% del fierro que resiste cargas en esa zona. Por lo tanto, tu traslape se le llama un traslape al 100%. ¿Ya? En vigas es todo lo de arriba o todo lo de abajo. Pero en columnas, esto lo vas a aprender recién en concreto armado 2, pero en columnas no pensamos con el fierro de un lado y el fierro del otro lado. En columnas piensas en todo el fierro a la vez. Entonces, en columnas, que es lo que más aplica esto, tú
puedes traslapar el 100% del fierro de la columna, o sea, todas las varillas de la columna, lo traslapas una sola sección, o puedes hacer lo que está en esta figura. Fíjate que acá estamos traslapando la mitad de un lado, y más arriba estoy traslapando la otra mitad. Entonces estoy haciendo traslapes intercalados al 50%. La mitad ahora, luego la mitad que sigue. En el siguiente piso, en el siguiente traslape, primera mitad y luego la otra mitad. Y así de manera intercalada. ¿Entiendes? Esto es lo más recomendable, hacerlo de manera intercalada. No al 100%. ¿Ya? Si tú lo haces de manera intercalada, puedes estar en un traslape clase A. Pero si tú traslapas 100%, estarás en un traslape clase B. ¿Ya? Esto es el gráfico, pero esto es lo que te dice la tabla, es lo mismo. Clase A, si es que tú, porcentaje máximo, dice porcentaje máximo a cero empalmado, 50%, o sea, la mitad. Si solamente traslapas la mitad, clase A. Siempre y cuando esta relación sea igual o mayor que 2, que ahora te voy a decir qué es eso. Pero si tú traslapas 100%, de todas maneras vas a tener empalme clase B, sea cual sea este caso. Clase B o clase C. Ya. Ahora, ¿qué es esta relación? Acero proporcionado entre acero requerido. A ver, si yo traslapo aquí, mira, imagínate que esta es una varilla de 3/4 y esta es una varilla de 3/4. ¿Cuánto acero necesita el elemento que hay aquí? 3/4. Por algo le he puesto 3/4. ¿Y cuánto fierro hay en el traslape? 2 varillas de 3/4. El doble de lo que necesito, ¿verdad? Entonces, si eso se cumple, tu relación entre el acero proporcional y requerido será igual o mayor a eso. ¿Me entendiste? ¿Y cuándo se hará el de abajo? Cuando traslapes y de pasada aproveches para que este fierro 3/4 se convierta, por ejemplo, en un fierro 5/8. Hay casos, pocos, pero hay, en los que tú dices, ok, haz el traslape y de paso vas a hacer la transición a 5/8. Entonces, tú necesitas 3/4. ¿Y cuánto hay en el traslape? ¿El doble de 3/4? No, hay un poco menos del doble. Entonces ahí estarás en el caso de abajo. ¿Me has entendido? ¿Sí? Entonces, dependiendo en qué caso estés, puedes entrar a este cuadrito y saber si tu empalme es clase A o clase B. Y en castellano, si el empalme es clase A, la longitud de ese traslape será la longitud de desarrollo que ya hemos calculado antes, este LD. Pero si tu empalme es clase B, tendrás que multiplicar eso por un 30%. ¿No? Y esa será la longitud que deba tener tu traslape. Entonces, hasta ahí todo esto es pura formulita. Lo que yo necesito no es tarea, es si quieres hacerlo. Depende de ti. Pero te aconsejo que te hagas unas tablitas como esta. Porque cuando vengas a tu examen no te vas a poner a calcular el EDN y el G. Tienes que venir con tablitas ya con esos valores calculados. De tal manera que solamente armas tu diagrama. ¿No? Entonces puedes armarte estas tablas. Por ejemplo, acá tengo las tablas de LD para todas las varillas, tanto superiores como inferiores. Tengo las tablas para LDG, para todas las varillas. ¿Ok? Y con estas tablitas yo ya puedo rápidamente armar mi fierro, verificar anclajes, chequear empalmes o lo que sea. Listo, entonces te aconsejo, esto no te va a tomar más de 15 minutos hacerlo en un inicio. Es muy, muy rápido. ¿Listo? Bien. Y ese es el empalme tipo traslape, el más común de todos, pero no es el único. Hay otro que también se usa bastante, más de lo que uno cree, que son los empalmes mecánicos, o los conectores mecánicos. ¿Ya? ¿Han visto esto alguna vez? Esto se usa mucho cuando hay que reforzar, rehabilitar o ampliar una estructura. Porque imagínate que tú tienes una casa de 2 pisos, esto es típico, y el dueño te llama y quiere 2 pisos más. Ya bacán. Lo metes a tu etapa, a 2000, lo que sea. Pero ¿y cómo es esta conexión? Ese es el gran problema, ¿no? Porque tú tienes una columna, esta es la columna existente,
que tiene su fierro. Todos los fierros de la columna generalmente ya lo mueren en gancho, así. Así está el fierro de tu columna existente, y ahora tú encima de ella tienes que hacer otra columna. Otra columna que tenga continuidad del fierro, pues. O sea, no serviría de nada que esta columna esté así nomás. Y tú te separas, ¿no? Viene encima y tus dos pisos se van a voltear, ¿no? Tiene que estar anclado abajo. ¿Cómo haces? Bueno, algunos maestros lo que hacen es esto. Dice, no pasa nada, ingeniero, pico acá, ¿ok? Traslapo. Sí, pero ¿cuánto vas a traslapar acá, pues? A lo mucho traslapan 15, 20 centímetros. Y mira cuánto debería ser. ¿Sí? Ya para 5 octavos esto es más o menos 60 centímetros. 60 centímetros, 80 centímetros, un metro es casi la tercera parte de tu piso. A ver, pícate la tercera parte de todas las columnas posibles. No se puede hacer, porque tendrías que picar el nudo entre la vía columna y eso no es bueno al momento de reforzar una columna. Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace es usar estos conectores. Esos conectores lo que te permiten es que el fierro anterior se une al fierro nuevo a través de un sistema de cuñas o roscas, dependiendo del tipo de conector. Entonces acá viene el fierro nuevo, y en esta zona se le pone esos conectores. No te ocupan mucho espacio. Estos conectores miden 15 centímetros, 20 centímetros, son pequeñitos. Y te dan la seguridad, porque esto está ensayado en laboratorio, de que este fierro es cómodo al colocar esos conectores. Entonces es una solución excelente a nivel estructural, a nivel constructivo también, porque no ocupan mucho espacio. ¿Cuál es el problema que tienen estos sistemas? Son caros. Cada uno de esos conectores es caro, está en dólares, ¿sí? Entonces, imagínate cuántas columnas tendrías que anclar, cuántos fierros hay por columna, multiplica por el precio del conector. Dependiendo de la marca, pueden oscilar entre 40 a 70 dólares cada conector, más o menos, ya colocado y todo. Entonces es carísimo, ¿ya? Muy bien, entonces es una muy buena opción, se usa mucho cuando hay reforzamientos o cuando hay congestión de fierro. Porque imagínate estos 5 fierros de 3/4. A ver, traslápalos. Si tienes que traslapar, tienes que poner uno más acá, uno más acá, uno más acá, uno más acá y uno más acá. O sea que vas a concentrar 10 en 30 centímetros de ancho. De repente no entra, ¿no? Entonces tendrás que traslapar de manera intercalada. Pero hay veces en las que no se puede traslapar de manera intercalada y necesitas concentrar ese fierro, tienes que acudir a los conectores. ¿Ya? Son opciones que tienes. Y hay más que una, la otra es por soldadura, esa no es recomendable. Para poder soldar fierro, alguien te va a preguntar una vez en tu vida, ¿se puede soldar el fierro corrugado? Algunos te van a decir que sí, otros te van a decir que no. La respuesta es que el fierro normalito, el que compramos en la tienda, no. Hay otro tipo de fierro corrugado que tiene otra clasificación que es soldable, sí se podría. Pero de todas formas no es lo más recomendable hacer empalme por soldadura, ¿ya? No es lo aconsejable. Lo aconsejable es usar los conectores mecánicos si es que no tienes otra opción. Muy bien, ya, de ahí viene corte y detallazo, ya lo veo a la siguiente clase. Listo muchachos, nos quedamos aquí. Muchas gracias.